civilización humana comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido. El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1920. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y
3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi. En el emplazamiento de la excavación se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Urnammu en el 2100 a.C.